vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Padre Santo y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti para pedirte, Espíritu Santo de Dios, que vengas a hablar en nuestras vidas, Señor. Te pido que tomes el control, Señor Jesucristo, de este servicio, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, guardándonos, ayudándonos y sustentándonos, Señor, a recibir la buena palabra, la palabra de vida que tú tienes para nosotros, Señor. Prepara nuestro corazón y oído para estar atento a escuchar tu voz en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Para concluir este mes de la familia, en la cual estuvimos hablando bajo un mismo objetivo, bajo un mismo título, que fue buscando la bendición de Dios para nuestra familia, no podía quedar por fuera hablar acerca de la familia de la fe. Hemos hablado durante este último mes con la relación y el trato de una buena interacción entre los miembros de la familia, ¿verdad? Hablamos del matrimonio y de cómo se formó, y que sin duda alguna el creador de la familia y del matrimonio, eso solamente pudo haber salido de la mente maestra, de la mente brillante de nuestro buen Dios, quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea. Y Dios, a esa familia que Él formó, nos ha enseñado cómo tratarla, de qué manera nosotros podemos agradar a Dios en nuestro trato hacia nuestros parientes. Y comenzaba el Señor diciéndonos, entre otras cosas, las casadas estén sujetas a su marido como al Señor. O sea, el Señor siempre tiene que estar en medio, tiene que ser el centro de nuestra relación matrimonial. A la casada le dice: estén sujetas al marido como al Señor. Los maridos le dicen: amen a vuestras mujeres, así como Cristo. La comparación siempre es como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también nos decía en la semana pasada: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, todo el trato interpersonal de la familia, esposa, esposo, hijo, tiene que ser en el Señor, porque esto es justo y agradable al Señor. Y al repasar por encima cada uno de estos temas, uno debe reconocer que sin duda alguna, hermano, la palabra de Dios tiene el consejo que necesito para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen hijo, para ser una buena esposa. De ver, hermanos, que no la tenemos fácil, mis amados hermanos que están aquí en esta mañana. ¿Por qué? Porque en esta época de tanta tecnología nos hemos vuelto más y más ermitaños. La comunicación en la casa se ha roto y es irónico, pero un aparato que fue creado para que estuviéramos más comunicados con la familia, como es el celular, se ha encargado precisamente de romper la comunicación en la familia. Porque entonces usted va a visitar a algún pariente que tiene algunas semanas, días, meses o años que no lo ve, y es difícil que esta persona, estando conversando contigo, no le diga: ya va, espérate un momentico, tengo que responder a este WhatsApp que me está llegando, o esta llamada que estoy recibiendo de esta persona que me ha llamado 50 veces hoy, pero también lo tengo que responder ahorita mismo.
Son pocos los que hoy en día tienen una conversación seria con su esposa, con su hijo, y repica el teléfono, y en lugar de decirle a su esposa y a su hijo, déjalo que repique, estamos hablando, le dicen a la esposa y al hijo, ya va, mi amor, espera, tengo que responder el teléfono. Vino este invento que es tan bueno, tan útil, a quebrar la comunicación de la familia, porque entonces llegamos a la sala de la casa y cada quien se sienta con su celular y cada quien a ver lo suyo, a revisar sus redes sociales. Y no digo que todo esto sea malo, tener redes sociales y todas estas cosas. Lo que digo es que démonos cuenta, mis hermanos, que nos hemos separado dentro de la misma casa, y Dios quiere que ese vínculo de la comunicación, del cual también se habló a lo largo de este mes, se recupere en la familia. Fíjense que hay muchos trabajos en los cuales a los empleados les impiden llevar su celular, atender su celular, porque entonces saben que se descuidan y bajan el rendimiento, y el jefe le dice, yo no te pago a ti para que veas celular, te pago para que trabajes, ¿verdad? Y nosotros, dígame si aplicásemos eso en la casa. Y ojo que esto no es una guerra en contra de que vamos a quedarnos todos sin usar tecnología, no. Se trata de que aún en estos tiempos de tanta tecnología que nos ha abordado, que nos ha impregnado tanto, hermano, tengamos el tiempo para conversar. Tengamos el tiempo para contarle cuentos a nuestros hijos. A veces es muy triste, hermano, pero a veces es más fácil comunicarnos con alguien que está al otro lado del mundo a través de las redes sociales que con nuestro pariente que vive con nosotros en la misma casa. Es doloroso, pero así pasa. Y eso, hermano, es tremendo. Nos podemos conectar con alguien que está del otro lado del planeta, pero no podemos conectar con el que está al otro lado de la habitación. Hermano, es el tiempo de recuperar los valores perdidos, ¿verdad? La comunicación familiar para reconocer cuáles son las necesidades de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros padres. Pero si no hay comunicación, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos? Y el día de hoy, hermano, el Señor nos va a hablar también acerca de otra relación familiar, y es de la relación familiar, de la familia de la fe, amén. Y cómo debe ser nuestro trato con relación a lo que es la familia de la fe. Hermano, es bonito podernos llamar hermanos. Y a pesar de que vayamos a otros países, con otras culturas, con otros idiomas, vamos, visitamos, pero entendemos, los que tengan esa posibilidad, entendemos que en esos lugares también tendremos hermanos. Hermanos no de sangre, hermanos porque compartimos la misma fe, amén. Y eso es una gran bendición, hermano, saber que tenemos una gran familia, pero debe haber, según la Escritura, según la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver en la mañana de hoy, una guía bíblica y sus recomendaciones para tener mejores relaciones dentro de esta familia. Y son cosas que bíblicamente poco se hablan, hermano, hoy en día en las iglesias. Muy poco se hablan hoy en día en las iglesias, pero que hace falta dicha orientación para evitar así algo que se ha levantado en muchas iglesias que se llama la pastorlatría. ¿Sabe qué es la pastorlatría? La idolatría por el pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces estos temas de cómo debe tratarse la familia de la fe no se aplican en muchos lugares. Y hay muchos lugares donde la voz del pastor es igual o superior que la voz de Dios. Hay muchos lugares en la cual donde se pone el pie en el cuello al hermano cuando está caído. ¿Quién pecó? Disciplina. Y esa disciplina que parece en cadena perpetua. Que es en las iglesias, en muchas iglesias, perdónenme por lo que voy a decir, existiera la silla eléctrica, con gusto lo sentarían ahí el hermano. ¿Por qué? Porque no quiere hacer caso, porque no quiere obedecer. Donde los pastores se aprovechan del rebaño y se enseñorean del rebaño. Hay pastores que se aprovechan de los rebaños por no aplicar las recomendaciones y guías bíblicas que Dios ha dejado, cómo debe conducirse la familia de la fe. Hermanos, si usted agarra carretera rumbo hacia cualquier ciudad,
y no se sabe el camino o no conoce la dirección exacta, usted y yo dependemos de las señales y de los anuncios que veamos en el camino. Dice, por ejemplo, Maracay se encuentra a 100 kilómetros. Entonces comienza a rodar y comienza a contar ahí en el carro en el kilometraje. Bueno, llevo 50 kilómetros, yo estoy a 50 kilómetros de Maracay. Y después cuando llegas al sitio, si cruzas a la derecha estarás entrando, si cruzas a la izquierda te desvías. Y gracias a esas señalizaciones uno sabe qué camino tomar. La Biblia son esas señalizaciones que Dios nos ha dejado para saber cómo conducirnos y poder llegar a nuestro destino. Inclusive Dios lo ha dejado para la iglesia, la relación entre la iglesia. Veamos las recomendaciones que el apóstol Pablo le ha dejado a la iglesia, y también porque también por falta de orientación bíblica, las ovejas muchas veces, escúchenme esto que le voy a decir, muchas veces terminan dejando al pastor solo debido a su falta de compromiso con Dios y con la iglesia. Ese es el pastor que se encargue. Cuando venimos ahí vemos al pastor que anda con el coleto, anda con la escoba, eso no pasa en esta iglesia y le damos gracias al Señor por eso. Pero sucede en muchos lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces no comprendemos cuál es la posición que nos corresponde dentro de la iglesia. El mensaje que el Señor nos da en esta mañana nos va a traer es esa orientación que necesitamos. Veamos las recomendaciones que el apóstol Pablo nos da a través de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, mira cómo comienza el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. El mensaje es a una iglesia, ¿verdad? Mira que el apóstol Pablo le está hablando a creyentes, a los creyentes en Galacia, porque comienza diciendo hermanos. Fíjate como el apóstol Pablo dice, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué recomienda el apóstol Pablo? ¿Qué debe ser el espiritual? Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa es la recomendación que da el apóstol Pablo, que debe corregirle, que no debe difamar. Dice la Biblia, Dios habla hoy. Ustedes que son espirituales deben ayudarle a corregirse. Pero ¿qué sucede muchas veces en las iglesias? Y por eso es que no hay armonía dentro de la familia de la fe. Se sabe, se entiende que alguien lamentablemente se ha desviado, se ha apartado, y en lugar de buscar de corregirlo, en lugar de buscar de animarlo, lo que hacemos muchas veces es que lo miramos como decimos nosotros coloquialmente, como gallina mirando sal. Allí viene el adúltero ese. Allí viene la chismosa aquella. Allí viene ese ladrón. Y comenzamos a colocarle etiqueta a esa persona en lugar de acercarnos a él y orientarle, porque dice la palabra del Señor, vosotros que sois espirituales, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace? Restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Ese es lo que Dios manda, eso es lo que Dios manda. Pero lamentablemente hoy, cuando alguien cae, lo que impera en las iglesias muchas veces son el codazo. Mira, ya que no sabe lo que hizo fulanito, ya que no sabe lo que hizo menganita. Eso no es a lo que el Señor nos mandó. Nos mandó a restaurarlo. No debemos difamar a alguien con el famoso chisme evangélico. Perdónenme que se lo llame de esta manera. Hermanito, te lo cuento para que ores por mí. Hermano, te lo cuento para que oremos por fulano, mengano, sutano. Hermano, lo estás contando con una doble intención de mal poner a esa persona. Si supieras a quién vi, dónde y con quién estaba, si te contara. Es triste, hermano, pero dentro del evangelio hay muchos hermanos que no han entendido cómo se debe tratar la familia de la fe. Y entonces hacemos leña del árbol caído. Imagínate el Señor Jesucristo cuando iba con Pedro en la barca cuando el Señor caminó sobre las aguas y Pedro le pide al Señor para caminar sobre las aguas también. Pedro camina rumbo al Señor
Pero cuando se hunde, comienza a hundirse, el Señor toma su mano, no lo deja que se hunda, ¿sabe? Ese es nuestro Señor, el que restaura, el que levanta. Ese es nuestro Señor, no es el que le pone el pie en el cuello. Creo que fue Mahatma Gandhi el que dijo, el único problema del cristianismo son los cristianos. Porque los cristianos son los únicos que matan a sus compañeros del ejército. Son los mismos que levantan sus armas contra sus propios compañeros de milicia. ¿Por qué decía esto Mahatma Gandhi? Porque veía cómo se quejaban los unos de los otros. Porque veía la falta de apoyo que había entre unos y otros. Hermano, no debe, si un hermano cayó en pecado, no debes difamarlo, no debes andarte quejando, no debes andar murmurando, no debemos tampoco crucificarle por su error. No, hermano. Porque Pablo dice de la siguiente manera, ustedes que son espirituales deben ayudarle a corregirse. ¿Cuántos espirituales hay aquí en esta mañana? Esa es una manera de conocer si en verdad yo estoy en el espíritu o estoy en la carne. Porque si yo ayudo a mi hermano a que se corrija, yo estoy en el espíritu. Eso es lo que debemos nosotros entender. Ahora, una cosa que esas son las cosas que nos pide el apóstol Pablo, pero tampoco nos está diciendo que lo sobemos, ¿verdad? La persona que está en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sobarla. No, digo esto porque alguna vez la gente piensa que uno, por ser cristiano o por ser pastor, siempre tiene que tener el hombro extendido para que el que cayó venga a llorar sobre mi hombro y todo lo demás. No, hermano, hasta se oye bonito, pero el Señor nos manda a corregir. Ahí dice, vosotros que sois espirituales, corríjanle. Es a lo que el Señor nos llama. Lo vemos en evidencia en la vida de nuestro maestro, perdonando a la mujer adúltera, la mujer que fallada en el acto mismo del adulterio. ¿Se acuerda? ¿Qué hizo el Señor? La sacaron para apedrearla. ¿Y el Señor qué dijo? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Señor, no hay ninguno, dice ella. Y el Señor le responde, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, ahí hay una recomendación del Señor, la está corrigiendo. No fue que el Señor le dijo, cuídate la próxima vez, escóndete, que nadie te vea. No, el Señor le dijo fue lo siguiente, vete y no peques más. Siempre hay una recomendación. No fue sobar el pecado, fue perdonar el pecado, fue restaurar a la persona que había fallado. Ojo, el Señor no la expuso, pero sí le dio una cláusula, vete y no peques más. Porque dice versículo 1 a finalizar, considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Considérate a ti mismo. Cuando nos enteramos que alguien falló, como le decía hace un momento, no es bueno hacer leña del árbol caído. No es bueno, cayó. Eso hay que llevarlo. Hay que tratarlo de la manera como debemos tratarlo, con restauración. Tenemos que llegar con misericordia. ¿Sabes, hermano? Mucha gente está en una iglesia donde no los miran con misericordia. Y a la primera de cambio en el cual cometen un error, como saben que en su iglesia lo que hacen es criticar siempre y hablar mal del otro y creerse más y más espirituales que los demás, más y más santos, más y más perfectos. Entonces este hermano cuando comete un error, lo primero que hace es que se va de la iglesia porque entiende que su iglesia no lo van a comprender y se refugia en el lugar que debería ser su refugio, que es la iglesia. No toma este refugio, sino que se va al mundo, porque allá hay personas que cometen el mismo error que él comete y no lo condenan porque todos son iguales. Es lamentable, hermano, pero eso pasa en nuestras iglesias. Eso pasa en nuestras iglesias. En lugar de la persona tenerla como refugio, la tienen para huir de ahí cuando cometen algún error. Y en el mundo resulta que les extiende los brazos para recibirlo. Hermano, no condenemos. La Biblia dice que nos consideremos a nosotros mismos. Cuando veas que alguien pecó, considérate a ti mismo.
Yo escuché el testimonio de un televangelista muy conocido en los años 80 llamado Jimmy Swaggart. Y Jimmy Swaggart fue hallado en acto de adulterio. Y él tuvo que salir por televisión nacional. Eso fue un golpe muy fuerte para los televangelistas en los años 80 en los Estados Unidos. Y confesar su pecado y pedirle perdón a su esposa públicamente. Y cuando esto ocurre, pues se van a entrevistar al otro evangelista muy famoso, a Billy Graham. Y Billy Graham respondió de la siguiente manera: yo sé que hoy cayó Swaggart, pero pude haber sido yo. Pido a Dios que lo restaure y que lo ayude en su proceso. Porque hoy fue él, pero pudo haber sido yo. Es a lo que Dios nos llama. Si tú ves que alguien que tú conoces cayó en algún pecado que tú consideras, oye, esto está mal, de verdad que no sé qué le pasó, considera de ti mismo, tú también puedes cometer ese pecado. ¿Y qué querrías tú si estás en esa situación? ¿Quieres que te critiquen? ¿Quieres que cuando te vean pasar se den los codazos? ¿O quieres que te manden mensajes de aliento? ¿Qué prefieres? ¿Ah? Porque es a lo que el Señor nos ha llamado en nuestro trato como la familia de la fe. O sea, considera a ti mismo, hermano. El Señor nos lo dijo en el libro de Mateo: saca la viga que está en tu ojo para que puedas limpiar la paja del ojo de tu hermano. Todos tenemos algo, porque a lo mejor tú no tienes la debilidad que tiene ese hermano, por la cual ahorita él o ella están bajo la concupiscencia, dominado por su concupiscencia. Pero a lo mejor tú tienes otra cosa con la cual estás bregando. Por lo tanto, no juzgues. No juzgues de esa manera. Versículo 2 de Gálatas dice: sobrellevarlo solo la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Parece que uno puede decir: ok, Señor, ¿acaso no tengo suficiente yo con mi propia carga para que de paso tengo que ayudar a otro? Parece que el Señor nos dice: sí, tienes que ayudar a otro. A eso es lo que se conoce como empatía, ¿sabes? A eso es lo que se conoce como empatía. Tener empatía por otro es a pesar de mi necesidad. Yo tengo el tiempo para ocuparme y preocuparme por otro. Ojo, no de meterme en la vida de otro, sino de ayudar a otro. Porque el que se mete en la vida de otro normalmente no quiere ayudar, sino que parece que lo está perjudicando. No le suma, sino que le resta y le multiplica los problemas. No sé si alguno de ustedes ha visto una película que se las recomiendo, se llama El milagro de los pasteles. En esa película relata la historia de una mujer que ella tenía su casa a punto de perder. El banco y la hipoteca habían consumido, prácticamente la habían consumido a ella, iban por su casa. Y esta mujer logra pagar la hipoteca de su casa vendiendo pasteles, pero cuando ella comienza a vender pasteles, la producción de pasteles comenzó a ser muy alta. Y esta señora trabajaba, entre otras cosas, como consejera voluntaria para las personas que tenían problemas para conseguir empleo o adaptarse a la sociedad porque tenían un pasado gris en su vida. Y esta mujer, estando en el momento en el cual tenía para pagar su deuda, tenía que organizar bien un plan porque iba a perder ventas de tantos pasteles que tenía que vender, esta mujer sacó el tiempo, ¿sabe para qué? Para ir a atender a esta otra muchacha que necesitaba un empleo, y ella la orientó y le dijo: sí, puedes conseguir el empleo, le dio las orientaciones que necesitaba, y pasó el tiempo, y cuando le pedían más y más pasteles, resulta que vienen y tocan su puerta. Y cuando tocan su puerta, era esta muchacha. No es como usted se lo imagina que terminó la historia. No es que ella terminó comprando una pastelería, no. Esta muchacha terminó consiguiendo el empleo en una de las pastelerías más prestigiosas de los Estados Unidos, y que la querían ayudar a ella a repartir sus pasteles por todos los Estados Unidos. Y sabe que ella termina agarrada, recostada de una pared, llorando, reconociendo que esta ayuda solamente podía venir de parte del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque tuvo empatía con alguien que tuvo necesidad. Esto es una película de la vida real, ¿sabe? Tener empatía es echar tu pan sobre las aguas.
Tener empatía es preocuparte por las necesidades de otro. Y Dios nos llama a que llevemos los unos las cargas de los otros. Sí, hermano, tú puedes ser que tengas un hijo en rebeldía, en droga, que tenga problemas económicos, que tenga problemas de salud, es verdad, pero al lado tuyo está un hermano que quizás tiene un problema por el cual ya tú pasaste, tienes experiencia y le puedes ayudar. Enfócate en ayudar a esa persona. Como dijo el Señor Jesucristo, mientras que yo me encargo de los asuntos de mi Padre que están aquí en la tierra. Encarguémonos de los asuntos de nuestro Padre aquí, amén. Ayudando al que tiene necesidad. Y Dios se va a encargar de los nuestros. ¿Cuántos lo creen que es así? Amén. Lo creemos que es así, porque Dios lo dijo en Mateo 18:15. El Señor lo expuso de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿ve? Esto se trata de lo que hablamos hace un momentico. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado, ¿qué? Has ganado la pelea. No, ahí dice, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, o a ellos, dilo a la iglesia. Y si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Prácticamente el Señor le está diciendo, tenlo por no creyente. Primero el Señor le dice, habla con él. Alguno tiene una diferencia con su hermano en la iglesia, hable con él. No que ya pase y no me saluda. Hermano, así no se lleva la familia de la fe. Si él pasa y no te saluda, llégate tú a donde está esa persona, dale la mano y dile, Dios te bendiga, está orando por ti. Sí, hermano, está orando por ti porque usted me echa unos retorcijones de ojos cada vez que me ve. No le vaya a decir eso tampoco, ¿verdad? Estoy orando por ti, por tu familia, que Dios te bendiga. Eso es todo. Lo cortés no quita lo valiente. Somos familia. Amén. Somos la familia de la fe. Hay gente que le gusta vivir encapsulada. Yo no me meto en la vida de nadie para que nadie se meta en mi vida. Está bien, hermano, que sea prudente, pero a veces nos necesitamos los unos a los otros. Gracias a Dios por la familia de la fe, hermano. Gracias a Dios porque nos tenemos unos a otros aquí en la iglesia. Y sabe, creo que la iglesia debe recuperar, hermano, esa empatía por el necesitado. La Biblia de Dios habla hoy, dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas. El mismo verso lo dice de esa manera, ayúdense entre sí a soportar las cargas. Versículo 3 de Gálatas 6 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta es otra actitud que vemos en aquel que es indolente, ¿verdad? Y no es espiritual. Y que se cree que él no puede caer de ninguna manera en pecado. Así mismo se engaña, dice el apóstol Pablo. El que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Hermano, cuando tú veas a esta persona, a este hermano que ha caído, no te creas que él cayó porque yo lo veía ya. Cuando comencé a notar que no asistía a la iglesia, cuando comencé a notar que no leía la Biblia, cuando comencé a dejar de escuchar alabanzas en su casa, yo sabía, Satanás lo estaba rondando. Bien hecho que cayó, porque él no veló, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que estar orando y velando. Hermano, no. No te creas tú, el apóstol Pablo nos dice en otro escrito, el que se cree estar firme, cuide que no caiga. El que se cree que está firme, cuídese y no caiga. Que Satanás sabe en qué momento atacar y no se engaña a sí mismo pensando que no puede caer. Versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, ¿qué te motiva a ser alguien ejemplar? ¿Tu amor y compromiso por Dios? ¿O yo voy a ser ejemplar para no parecerme a fulano, que ese sí es un flojo, para no parecerme a mengana, que esa es una chismosa? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu amor por Dios? Porque dice el apóstol Pablo, así que cada uno someta a prueba su obra. ¿Qué es lo que te motiva? Ser mejor para el Señor. Porque amo al Señor, porque amo las cosas del Señor, porque quiero ser agradable al Señor, o porque no quiero parecerme a fulano y a sutano. ¿Qué es lo que te motiva? Si no hemos caído, hermano, es porque la gracia del Señor nos ha sostenido. Es el Señor que nos ha sostenido. Ahora, versículo 5, parece que habla una contradicción aquí el apóstol Pablo, porque dice, porque cada uno llevará su propia carga. No dice ya va, pastor. En el versículo 2, dice, sobrellevar los unos la carga de los otros.
Y aquí en el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Es que cada falta, hermano, o pecado nos genera una consecuencia. Una consecuencia que aunque yo te quiera ayudar, no te puedo ayudar. Te toca a ti asumir tu consecuencia. Por ejemplo, una muchacha que queda embarazada, su mamá puede estar con ella hasta el momento en el cual vaya a entrar hasta dentro de sala de parto, me atrevería a decir, pero la que tiene que parir es ella. ¿Sí o no? Así que cada quien tiene que llevar su propia carga. Ok, hay consecuencias que deja el pecado, pero nosotros estamos ahí para restaurarnos a pesar de las consecuencias. Como, oye, pero por andar borracho, estrellé el carro, perdí el trabajo. Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? Yo te puedo ayudar a restaurarte para que oremos juntos, para recuperarte en cuanto a la fe, para que sigas asistiendo a la iglesia, para que vayas aprendiendo, pero yo no te puedo recuperar el carro. Esa es una consecuencia que te dejó tu pecado. Versículo 6 dice, y el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que le instruye. Este es un texto, hermano, que todo predicador que no es materialista le incomoda predicar. Pero estamos en este texto, tenemos que pasar por allí, pues vamos a pasar por allí, ¿ok? Es incómodo para nosotros los pastores, pero Pablo lo colocó allí no como caído, un texto caído de paracaídas, sino que se entiende, según los estudiosos, que probablemente en la iglesia de Galacia habían llegado otros maestros con ciertas enseñanzas en las cuales decían, ustedes no tienen por qué mantener a los que les están predicando. Cuando los que les estaban predicando y pastoreando habían dejado inclusive de trabajar para encargarse de la obra del Señor, y comenzaban aquellos a decirle, miren, ¿sabe qué? Según los estudiosos, ¿sabe qué? Ustedes no mantengan a esos pastores porque esos son los vividores, esos no están pendientes de su crecimiento espiritual de nada, ellos solamente quieren juntarlos a ustedes, sacar su dinero e irse ellos con su dinero. Y el apóstol Pablo dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es lo que el apóstol Pablo dice. Pablo lo dice como apóstol, porque él podía vivir del evangelio, pero aún así el apóstol Pablo hacía tiendas, ¿sabes? Él podía vivir de predicar el evangelio, comía de eso, pero para que la gente no hablara. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Él sabía hacer tiendas, él hacía tiendas. Y también, porque hay cartas en las cuales Pablo agradece a los hermanos por enviarle su ayuda, por las ofrendas que le mandan. Pablo es agradecido por esto. Sabe que la iglesia suplía sus necesidades, pero la gente se estaba levantando. Y el apóstol sabía que entre las cosas que la iglesia debía hacer, la familia de la fe, era cuidar el sustento de sus líderes. Pero no de los líderes que se colocan como líderes porque la iglesia tiene que tener un pastor, no. Sino según el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien. ¿Cómo tienen que gobernar los ancianos que están al frente de la iglesia? Tienen que gobernar bien. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué te parece? En otras palabras, vamos a traducirlo en nuestros días. Según el apóstol Pablo, el que trabaja en predicar es digno de doble sueldo. Según el apóstol Pablo. Por eso usted ve que hay muchos pastores, como le decía al principio, abusadores, que se creen los reyes en la iglesia, y algunos de ellos abogan por quedarse con la gran parte de las ofrendas. ¿Ah? El apóstol Pablo, colocando un equilibrio en la iglesia, decía, sí, hay que sustentar a los ancianos que gobiernan bien, y si ellos trabajan en enseñarles la palabra como está escrita. Amén. Es decir, la iglesia puede poner un salario cuando el hombre de Dios se está esforzando. La iglesia puede poner un salario cuando el hombre de Dios se está esforzando, y se refiere a alguien que de verdad le mete el pecho a la obra, estudia para dar un buen alimento a la iglesia, porque dice, y el que enseña la palabra, lo que se ha enseñado por doble, digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En fin, son esos los que, según Pablo, deben ser tenidos
por doble honor. Los que se dedican a la enseñanza de la palabra del Señor. Tremendo, ¿verdad? Devolvemos a Gálatas en el versículos 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En fin, Pablo dice que lo que tú sembraste se reconoce por el fruto. Tú puedes decir que sembraste naranja, pero si lo que el árbol da son mandarinas, sembraste mandarina. Recuerda que Gálatas, el mismo libro de Gálatas, en el capítulo anterior, habla de los frutos de la carne y del fruto del Espíritu. Dice el versículo 19 al 23, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Este es un fruto de la carne, y los frutos de la carne no heredarán el reino de los cielos. Los que practiquen y den ese fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El apóstol Pablo nos hace ver, tiene el mismo Gálatas 5, 19 al 23. El apóstol Pablo nos dice aquí que no os engañéis, no, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículos 9 y 10 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Uno, hermano, no debe cansarse de orar. Uno no debe cansarse de interceder. A veces uno se cansa, ¿sabe? De aconsejar, ¿sabe? Es tremendo. Pero ¿cuántos de los que están aquí alguna vez se han cansado de aconsejar? Cuando tú das un consejo a una persona y siente que no le está prestando atención a lo que tú le estás diciendo, y uno dice: no, ya no le diga más nada. ¿Qué te dice el Señor en esta mañana? ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Nos da una bofetada con la palabra y nos dice: no te canses de hacer el bien. Así tú pienses y sientas que esa persona no te está escuchando, igual, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, vamos a ver el fruto, la recompensa. El bien de mi hermano es gratificante, hermano. Hacer el bien es gratificante y llena el alma. Hacer el bien sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Eso nos llena el alma. Y dice que también el apóstol Pablo nos aclara de la siguiente manera: ¿cuándo tenemos nosotros que hacer el bien? Dice el versículo 10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Según tengamos oportunidad. O sea que no siempre nosotros tenemos oportunidad de hacer bien a los que nos rodean. Y también, según tengamos la oportunidad, según tengamos la posibilidad, porque a veces nosotros tenemos parientes o amigos o hermanos que están pasando por necesidades fuertes y uno quisiera ayudarles, pero uno dice: Señor, pero miro mis recursos y veo que no tengo, es porque no puedes. Pero dice el apóstol Pablo: según tengas la posibilidad. Quizás no le puedes llevar un mercado, pero le puedes llevar una comida. Quizás no le puedes llevar el salado, pero le llevas otra cosa. Según tu posibilidad, ayúdale. Dice la palabra del Señor: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo nos dice, siendo práctico, nos dice el apóstol Pablo, apliquen todo este favor a la familia de la fe. Es decir, hermano, estamos llamados a cuidar los unos de los otros. En una comunidad cristiana tenemos que cuidar los unos de los otros. Y gloria a Dios por las veces que hemos visto esa ayuda a través de los hermanos. En medio de la crisis de salud, económica, hemos visto la mano de Dios, hermano, ¿verdad? Y les motivo, hermano, para que siempre usted se motive a ser parte, a involucrarse
dentro de la familia de Cristo, saber quién tiene una necesidad. Si tú estás en un empleo en el cual están buscando a un trabajador y conoces a alguien en tu iglesia que necesita el empleo, oye, llévalo, dale la oportunidad. Siempre que hagamos el favor, dice la palabra del Señor que todos estos favores primero tenemos que aplicarlo a lo de la familia de la fe, la misericordia, a la familia de la fe, el querer arreglar los problemas con la familia de la fe, el sentir las cargas los unos de los otros primero con la familia de la fe, hermano, eso es tremendo. Y cuando vienes a ver, se hace un hábito tan fuerte en ti que ayudar a otro que no sea de la familia de la fe se te hace fácil. Y si se sorprenden, y tú me vas a llevar en tu carro, sí, yo te llevo, y tú me vas a ayudar con ese, ¿y cuánto te debo? No me debes nada, tranquilo, es un favor se le hace a cualquiera. ¿Y sabe por qué? Porque ese ejercicio Dios quiere que lo tengamos nosotros, esa empatía, sentir la carga de los unos de los otros, porque somos la familia de la fe. Hermano, no dejemos que nuestra familia de la fe sea minada por el chisme. No dejemos que la familia de la fe sea minada por la envidia, por la mala mirada, porque me pareció que tú me dijiste, porque me pareció que tú pensaste. No, hermano, eso dejémoslo para cuando estábamos en el mundo, dice el apóstol. Cuando éramos del mundo hacíamos las cosas que agradaban al mundo, pero ya que somos de Cristo, hemos dejado atrás todas las cosas que son del mundo, crucificando nuestra carne con sus pasiones y deseos, que antes me irritaba cuando no me saludaban, que antes me molestaba cuando no me... No, hermano, mantengamos esa coinonía, esa armonía dentro de la iglesia. Hoy en día la iglesia de Cristo necesita que el trato dentro de la iglesia sea un trato como de familia. Hoy en día se necesita eso dentro de la iglesia, hermano. Y que como iglesia lo estemos practicando hoy en día. ¡Qué bendición si lo estamos practicando! Sígalo practicando y enseñémoslo a los que vienen, hermano, porque vienen muchas personas con muchas enseñanzas separadas de las escrituras que van a querer implementar lo que aprendieron en otros lugares. Ay, pero eso no se hace así. Ay, pero ¿por qué tanto? Ay, pero ¿para qué preocuparse? Porque la Biblia dice que sí debe ser. Amén. Todos tenemos que permanecer fieles a lo que el Señor nos enseña. Hermano, hemos hablado de la familia, del matrimonio, de criar hijos, de los hijos y la obediencia de los padres. Hoy hablamos acerca de la familia, de la fe. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros para que podamos funcionar como familia cristiana. Interesarnos los unos por los otros. Porque cada uno de los que están aquí tiene su familia. Y cada familia tiene su problema. Y cada familia tiene su necesidad. Y nosotros no lo sabemos. Porque muchas veces no comunicamos. Siempre involúcrate. Conecta con esa persona que está a tu lado. Quizás mañana pasado Dios lo utilice a él o a ella. Como la historia del milagro de los pasteles que te conté. Como ese canal que te lleve hacia la bendición. Solo Dios sabe. No lo hagamos por eso. Hagámoslo porque queremos ser imagen y semejanza del Señor. Y cuando buscamos ser semejantes al Señor, entonces yo busco de ser menos parecido a mí. Porque a mí como ser humano me cuesta, humanamente nos cuesta ayudar a otro. Nos cuesta sacar de nuestro bolsillo y darle a otro. Eso nos cuesta, hasta nos duele. Humanamente así nos pasa. Pero cuando tenemos el amor de Dios, vamos a levantar al caído. Vamos a ayudar al que tiene necesidad. Vamos a darle de lo que tengo a esta persona que no tiene. Pero yo tengo un poco, pero tienes algo. Es a lo que Dios nos ha llamado. Todos queremos a veces, nos enamoramos del mover de Dios en la primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos. Porque el Espíritu Santo se derramó y el lugar donde estaba tembló y todos fueron investidos de poder. Y qué fue bonito, qué tremendo. Había milagros, había maravillas. En el primer mensaje se convirtieron 3,000, en el segundo se convirtieron 5,000. ¡Cuánto poder, cuánta gloria, cuántos milagros! ¿Sabe qué? Cuánta unidad dentro de esa iglesia también. Porque nadie decía que las cosas de ellos eran de ellos, sino que tenían todas las cosas en común. Para cubrir las necesidades de los otros. Dios permita que esa comunión vuelva entre nosotros. Amén.
y que de esta iglesia, en el nombre del Señor, se desarrolle y esto sea una señal de que amamos al Señor y de que hemos entendido lo que es la familia de la fe. ¿Cuántos de los que están aquí formamos parte de la familia de la fe? Póngase de pie, mi hermano. Le damos gracias al Señor por